manchón, la esperanza y el perdón. Pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón, ponle blanco al rencor. Cuando el cielo esté Sika nublado. Broadcasting le informa que el siguiente programa es un programa pagado y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia. Mex USA Law Firm presenta su programa Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Participa llamando 1-800-693-8613. 1-800-693-8613. Estaremos compartiendo temas actuales y contestando a tus preguntas de inmigración. ¡Comenzamos! Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí comenzando su programa Cruzando Fronteras como cada viernes y el día de hoy está con nosotros como cada viernes la abogada Verónica de la Fuente y durante la siguiente aproximadamente una hora vamos a estar hablando de temas muy importantes, así que te invitamos a que ya sea que tú o alguno de tus familiares, algún amigo o algún conocido está a punto de iniciar un proceso de inmigración o a lo mejor ya empezó uno, te invitamos a que compartas este video o simplemente llámale y dile, ¿sabes qué? Prende la 11:30 porque van a estar hablando de temas muy importantes para ti. Y bueno, con ustedes el día de hoy, aquí la abogada Verónica de la Fuente. Abogada, muy buenos días. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Como siempre, cada viernes a las 10 de la mañana, aquí estaremos para ustedes. Este segmento es para la comunidad, para que nos hagan preguntas, para que nos sugieran temas que quieran que hablemos en este espacio. Siempre tratamos de reunir temas que durante la semana nos están preguntando en la oficina y que se nos hacen interesantes porque no son comunes. Y eso es lo que queremos, que este programa sea diferente a otros programas, ir un poco más a fondo en cuanto al funcionamiento de inmigración, porque es un tema muy complejo. A veces la gente cree que, bueno, qué chiste tiene llenar una forma, pero no sabe lo que conlleva entender la ley y los diferentes escenarios que puede tener de acuerdo al caso específico. Así es, así es. Y a mí me gusta siempre, abogada, recordarles que la gente se anime a dejar alguna pregunta, alguna duda. Y si acaso a lo mejor no se quieren, a lo mejor les da pena llamar o dejar algún comentario, también siempre pueden llamar a la oficina, ¿verdad? A los teléfonos del 210-277-0251, 210-277-0251. Ahí lo van a atender muy amablemente para que usted pueda agendar alguna cita. Aparte, a mí me gusta siempre mencionar que la abogada Verónica de la Fuente es la única abogada, escuche bien, es la única abogada que no cobra la primer consulta, ¿ok? La primer consulta, ¿verdad, abogada? Claro, y de hecho cuando la gente llama, a veces no es simplemente para hacer una consulta, a veces tiene una pregunta general. Nosotros tratamos de que el staff de la oficina de Mex USA Law Firm esté muy entrenado para que pueda contestar preguntas simples. Obviamente hay preguntas más complejas que sí necesita la evaluación directamente de mí, porque obviamente un abogado va a tener un poco más, bueno, un mucho más conocimiento, pero sí tratamos de entrenar al staff. A lo mejor van a tener preguntas y se le pueden contestar en el momento. Giselle y Melanie enfrente en los teléfonos siempre tratan de resolver, y ya si ven que es algo un poquito más complejo, dicen, bueno, déjenme, le pregunto a la abogada, le vamos a regresar la llamada, y lo hacemos aún aunque no sean clientes de la oficina. Así es. Y bueno, y es muy importante mencionar que la consulta es directamente con usted, no es con un paralegal, no es con alguien que sabe. Claro, es con una abogada. sí, y eso es algo que los clientes siempre nos reconocen, porque obviamente para cuando un cliente viene a nuestra oficina a una consulta, pues ya fue con varios, ¿verdad? Y ya fue. Y yo siempre les digo, vaya con quien usted se sienta confiable. Nosotros tratamos de no hacerles esa presión de que tiene que contratar ahorita. No, es válido buscar y comparar, como todo. Estás buscando un servicio, pero la garantía aquí en mi oficina es que la consulta, la evaluación, la estrategia la determino yo directamente. Ya los paralegales nos ayudan con la obtención de evidencia y armado de paquetes y todo eso, pero siempre bajo mi supervisión. Así es, así que ya sabe, si usted quiere tener pues información real
siempre contacte a un profesional, y en este caso, pues aquí con la abogada Verónica de la Fuente, la cual está ubicada aquí en la dirección de 222 Vance Jackson, aquí en la ciudad de San Antonio. Así que los invitamos a que pronto hagan su consulta. Y bueno, abogada, yo sé que ya estamos aquí en nuestro tercer viernes, ¿verdad? Sí. Es nuestro tercer viernes y a lo mejor la gente... pues es la primera vez que nos está escuchando, quiere compartir algo para esa audiencia nueva que nos va a escuchar el día de hoy. Sí, bueno, mucha gente a lo mejor no me conoce porque no hacemos una promoción extensa en redes sociales, ni nos anunciamos mucho. Gracias a Dios hemos sido muy bendecidos y los clientes nos recomiendan bastante. Ahorita estamos otra vez al frente de las cámaras porque sí vemos mucha necesidad de información para la comunidad. Estamos tratando de dar este espacio para que informarlos, para que tengan un poco más conocimiento, que vean que no tienen nada de qué asustarse. Obviamente sí es un tema que mucha gente se estresa y se pone nerviosos, pero estamos tratando de que vean que no hay nada que temer y pueden preguntarnos, ¿verdad? Y nosotros les resolveremos lo que más podamos, ¿verdad? Así es. Y la gente que no me conoce va a decir, bueno, ¿y ella de dónde salió? Bueno, yo soy abogada en México originalmente. Ejercí esta carrera por 12 años antes de inmigrar a Estados Unidos. Y lo digo inmigrar, yo nací aquí, vamos a decir, soy americana, pero yo me fui muy chiquita a México. Entonces, a mis papás los deportaron cuando yo tenía como 3 años. Por eso también me hago muy sensible a este tipo de temas, porque yo lo viví en carne propia, lo que es que tus papás sean deportados, que aunque tú seas ciudadano americano, no tuviste el privilegio de crecer en este país, porque pues mis padres violaron las leyes de inmigración y hay consecuencias para ello. Entonces, ya cuando yo regreso aquí a Estados Unidos, pues viví lo mismo que cualquier persona que llega, ¿verdad? No sabía inglés. Yo quería volver a trabajar de lo que yo sé, que es abogacía. Mi carrera no valía aquí, entonces tuve que volver a la escuela de Derecho, a hacer toda la carrera para poder sacar mi licencia de abogada y poder ejercer esta área que a mí me apasiona muchísimo. ¿Por qué inmigración? Pues porque toda mi familia es inmigrante, porque me identifico con la gente que viene a trabajar, que viene a buscar un futuro mejor, porque al final del día fue lo mismo que yo hice. La gente a veces dice, bueno, tú tenías papeles, pues sí, pero yo no sabía inglés, no sabía el sistema, hay que adaptarse y por esa razón me puedo poner en los zapatos de mis clientes, porque yo también soy inmigrante igual que ellos. Así es, abogada. Y bueno, siempre es importante decirle a las personas que no todos los casos son iguales, ¿verdad? No, Y aunque se ninguno, parezcan. ninguno. Y esto es un tema un poquito complicado a veces que los clientes nos entiendan, porque siempre dicen, es que mi hermana arregló así, así, no ocupa un perdón y no esto, porque yo sí. Si es mi hermana, pues sí, porque son dos personas diferentes. No porque seas familia quiere decir que tu caso es exactamente igual. A lo mejor alguno tiene violaciones anteriores a la ley de inmigración. Depende también quién te está pidiendo, depende cómo entraste al país. Entonces, los casos siempre son diferentes, incluso a veces entre esposos. La gente dice, pero ¿por qué a mi esposo no le ha llegado su permiso y a mí ya me llegó? Pues porque son diferentes los casos, siempre hay que verlos y tratar de no dejarse llevar por comentarios de la familia, porque a veces escuchan, no, pues estoy haciendo un ajuste, no, pues es que mi cuñada también es un ajuste y a lo mejor lo hizo hace 4 años y duró 3 meses y ahorita están durando 8 a 10 meses y se molestan porque no dura 3 meses como hace 4 años. Pues sí, pero fue antes de pandemia, antes de toda la locura, ¿verdad? Que instituyó el presidente Trump, donde todo el mundo quería aplicar y que se hizo un rezago. Entonces, entiendan que cada caso es distinto y requiere una evaluación a fondo, individualmente. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, estamos en su programa de Cruzando Fronteras. Y si tú tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle directamente a la abogada, sin ningún costo, puedes llamarnos al 210-270-7500, 210-270-7500. Llámanos y no tienes que decir tu nombre al aire, simplemente haz tu pregunta, ya sea que sea para ti o para algún familiar, con mucho gusto te vamos a responder. Y bueno, abogada, ya entrando un poquito más de tema, vamos a estar tocando algunos temas,
Y créeme que aunque a lo mejor tu pregunta o tu duda no sea respecto a ese tema, tú como quiera anímate a hacerla. Y ahora sí, fíjese que, abogada, la semana pasada estábamos hablando acerca pues, esto es un tema delicado, la gente le asusta, muchas veces simplemente no se tocan estos temas y y a veces uno no sabe qué hacer cuando llega alguna notificación de inmigración. A veces llega, a lo mejor te puede llegar una carta de inmigración y uno no la entiende, no sabe qué es, a lo mejor por el idioma o por el lenguaje de inmigración, ¿verdad? ¿Qué les podría decir? ¿Qué es el consejo que usted le daría a esas personas que reciben una carta de inmigración? Bueno, primero que nada, si no tienes abogado, acude a uno, aunque sea para que te la lea. Aquí a la oficina llegan mucha gente nada más de que están haciendo su trámite solos o su abogado ya no le contesta y vienen y ¿qué es esto, verdad? Que se lo leamos. También hemos tenido casos donde se lo lee un vecino que habla inglés y la interpretación a veces no es la que debería de ser y los asusta. Y a veces nada más es simplemente, ay, esta es una hoja para que crees una cuenta online para que puedas checar tu caso. Y la gente, simplemente porque es de inmigración, se paraliza, ¿verdad? Y se pone muy nerviosa. Entonces, antes de tomar cartas en el asunto, tomar decisiones de que ya estoy nervioso, me van a deportar, porque así ha venido gente, es que me llegó esta carta de inmigración, me van a deportar. No, tienen que buscar a alguien que sepa el tema, porque el lenguaje, como tú mencionas, Misael, el lenguaje a veces es confuso cuando lo traducen literalmente. Entonces es mejor que se acerquen, pueden venir a la oficina, no tiene costo venir y que, oiga, me puede leer esta carta, con todo gusto lo hacemos para que entiendan y poder explicarles bien qué es lo que significa esa carta. Puede ser muchas cosas. Inmigración te puede mandar correspondencia por diferentes razones. Puede ser que te mandó un recibo diciendo, ya recibí tu paquete, ya lo tengo en trámite. Puede ser que te estén requiriendo evidencia. Y cuando te requieren evidencia, aquí hay que tomar un poquito de seriedad porque esto tiene un tiempo límite, ¿sí? No puedes pensar que, bueno, esta carta, bueno, después voy a ver qué es. No, tienes que ir inmediatamente porque puede ser nada, puede ser simplemente información o puede ser que te están requiriendo algo y si no se manda en el tiempo establecido que te dice inmigración, pues puede ser motivo de una negación para tu caso. Muchas gracias, abogada. Yéndonos un poquito a lo mejor a temas un poquito más delicados sobre las cartas también, o simplemente a gente que a lo mejor recibe en su casa una orden de deportación. Mucha gente tiene dudas de qué es lo que tienen que hacer, si tienen que salir ya del país en automático, qué es lo que pasa cuando recibe alguien una orden de deportación. Bueno, esto ya, las órdenes de deportación, para empezar, no van a ser sorpresivas, Ok. ¿sí? Tienes que pasar por un proceso. Tienes que ir a corte, tienes que presentarte a tus audiencias. Las órdenes de deportación pueden ser porque a lo mejor no te presentaste en una corte. Ese es el caso típico porque este último año hemos tenido muchos cambios en el sistema de la corte. Por ejemplo, audiencias que estaban, ¿cómo se dice?, agendadas para a lo mejor el siguiente año, las adelantaron, el cliente a lo mejor o la persona que está en proceso de deportación no recibió esa noticia donde adelantaron la fecha y como consecuencia, si tú no vas a una de tus audiencias con un juez de inmigración, pues es una deportación automática. Entonces después se dan cuenta porque les llegó por correo o porque fueron a preguntar o llaman al sistema, ¿verdad? Por teléfono pensando que su audiencia todavía faltaba mucho y empiezan a darse cuenta, ya tengo una orden de deportación. Entonces, sí, aquí hay que ver el caso específico, pero hay causales para poder deshacer esta orden de deportación. Muy bien. Una es esta que estoy mencionando en este ejemplo. Si no recibí la noticia de mi audiencia, es injusto, ¿verdad? E ilegal que me den una orden de deportación. El problema es que el juez no sabe. Para el juez es, te mandé la noticia y no viniste, punto. Entonces hay que hacer un argumento, hay que hacer ya sea una apelación o ya sea presentar unos escritos que se llaman, esos son motions que le llaman, para reabrir el caso en base a que no me llegó esta noticia. Ahora, hay otro tipo hay varias causas para poder reabrir el caso y deshacer esta orden de deportación. Yo creo que ya cuando llega esa orden, no es que automáticamente va a ir ICE por mí. Tienes tiempo, pero tienes que actuar inmediatamente.
ve a buscar un abogado para ver la razón de esa orden de deportación. Si tú, por ejemplo, estabas en una audiencia y perdiste tu caso, o sea, ya tenías abogado, perdiste tu caso y en ese momento te dan una orden de deportación, también se puede verificar si hubo una asistencia inefectiva. Hay gente que, por ejemplo, tiene opciones, califica para diferentes alivios, pero el abogado se enfocó nada más a uno y lo perdió. Entonces, también se puede argumentar con la corte que la persona tenía otro tipo de alivio que no se argumentó en corte y quiere la oportunidad de poder defender su caso. Y hemos podido ganar varias, bueno, vamos a decir muchas. Hemos reabierto casos, incluso un caso que nos da muchísimo gusto es que la persona, el cliente, ya les tenía la orden de deportación ejecutada. Ya se había ido por él y lo deporta a México y pudimos reabrir su caso. Entonces él va a poder regresar a Estados Unidos. Ajá. Y es muy importante, entonces, por eso la consulta con un abogado, Exacto, ¿verdad? exacto. Y no simplemente creer que ya se acabó la oportunidad a lo mejor de permanecer en este país. Hay muchas razones. Hay que checar bien cómo fue el proceso, porque en este caso en específico, era el esposo y la esposa no recibieron la noticia de su última audiencia. Entonces se dan cuenta de que ya tienen orden de deportación cuando ICE ya está ejecutando la deportación y ICE no va a entender, o sea, ellos tienes orden, te tenías que ir tal fecha, no te fuiste y ejecutan. Sí. Entonces ya después tenemos que ir con el juez a explicar que esa deportación fue injusta y obviamente proveer argumento legal que respalde esta petición de reabrir el caso. Gracias, abogada. Y bueno, durante la semana, abogada, también recibimos llamadas de gente que tienen algún familiar detenido por ICE. Tal vez su esposo iba camino al trabajo, tal vez un retén o algo. ¿Qué es lo que se recomienda hacer en estas situaciones? Porque la gente tiene miedo muchas veces y no saben a quién preguntarle. Entonces, ahorita que estamos con usted, abogada, ¿qué les diría a esas personas que a lo mejor tienen algún familiar que está siendo detenido en estos momentos o en estos días fue detenido? Sí, miren, a veces la gente se desespera porque hay un lapso de tiempo en el que no saben a qué oficina o a qué centro de detención lo llevaron. Vienen inmediatamente, se lo llevó a ICE y sí, pero no tienen la certeza para empezar que se lo llevó a ICE, ¿verdad? A veces pueden ser los marshals, puede ser otro tipo de autoridad y automáticamente, como es ilegal, asumen que es ICE. Entonces, no va a haber una respuesta inmediata. La gente que viene a la oficina, en el momento que la persona es detenida, quiere que inmediatamente se actúe. Desafortunadamente no podemos actuar inmediatamente porque no está en un sistema. Nosotros, para empezar, tenemos que ubicar a qué centro de detención se lo llevaron, ¿sí? Tenemos que saber el número A, el que le llaman alien number, que es el numerito que son 9 dígitos con una A al principio. Y eso, si la persona nunca ha sido detenida por ICE, no tienen. Entonces, tienen que esperar que se le asigne, tienen que esperar que aparezca en sistema. El familiar les va a llamar. Tengan por seguro que les va a llamar. Entonces, en el momento que les llame, yo siempre les digo a mis clientes o a los familiares que han venido a la oficina, esperen a que llame y necesito saber 2 cosas. ¿En qué centro de detención están? Y el número A. Porque eso me ayuda a mí a acceder rápidamente a su expediente, a actuar rápidamente a solicitar una fianza. En el inter de que el familiar los contacta, que les hace esta llamada, hay que empezar a recabar evidencia. Por ejemplo, si tiene récord criminal, yo necesito saber si esa fue la causa por la que ICE lo detuvo, si ya estuvieron en el condado, a lo mejor por un cargo, qué cargo es, cuál fue la convicción, porque esto me va a dar a mí el antecedente de si va a calificar para una fianza, porque no toda la gente califica para una fianza. Hay veces que si es que no es por delito, que fue porque a lo mejor se pasaron un semáforo en rojo y le tocó un oficial que, bueno, usó la discreción, le habló a ICE y se lo llevaron. A lo mejor esta persona ni siquiera es prioridad de deportación. ICE le fija una fianza automática que a veces ni necesitan abogado. Yo siempre les digo, llamen y pregunten si ya se le fijó una fianza. Muchas veces ya está la fianza fijada y no necesitan estar gastando en abogado para tramitar la fianza que ya está,
¿sí? Entonces, son varias cosas las que hay que hacer antes de ya ir con un abogado ya a consulta para ver qué es lo que va a proceder. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, les queremos recordar a las personas que a lo mejor se acaban de conectar, que a lo mejor se acaban de subir a su vehículo, que estamos aquí en su programa de Cruzando Fronteras. Y si tienes alguna duda de migración, te invitamos a que nos llames al 210-270-7500, 210-270-7500, y la abogada Verónica de la Fuente va a estar aclarando sus dudas. No tienen que decir su nombre al aire, lo pueden decir, simplemente lo pueden omitir, o también pueden dejar aquí en el video de Facebook, pueden dejar sus dudas y preguntas. No vamos a leer el nombre al aire, ¿ok? Pueden tener eso por seguro. Hay algunas personas conectadas, si tienen alguna duda, con confianza lo pueden hacer, ¿verdad? Claro que sí. Obviamente, las preguntas también las pueden hacer por medio del Messenger de la oficina, si la quieren más privada, porque a veces en vivo, como quieran los comentarios, dicen, ay, es que va a salir mi nombre y va a ver mi vecino que estoy preguntando. No se mortifique, puede hacerlo por el Messenger, puede llamar a la oficina, hacer la pregunta directamente. Después de este programa, el Messenger está monitoreado. A lo mejor nos tardamos un poquito en contestar, tal vez al final del día, pero también siempre hay una respuesta por ahí. Así es. Y bueno, abogada, para las personas que están también que han querido buscar a un abogado, bueno, yo siempre les recomiendo que llamen a la abogada Verónica de la Fuente, porque es la única que no cobra la primer consulta, Y abogada, algunos consejos que les podríamos decir a las personas que van a acudir a su consulta con usted, tal vez por primera vez, es que tengan documentos, que vengan preparados, traigan ¿verdad? documentos. Mucha gente tiene ya a lo mejor un caso en proceso, o tenía un caso hace muchos años y quiere ver en qué quedó, o tiene récord criminal, o quiere saber si califica para una visa U, o quiere saber si califica para una VAWA y tiene sus reportes de policía. Traigan todo lo que tengan, porque a veces es necesario ver estos documentos para poder determinar si califican o no. Entonces, vienen, no traen nada, y después tenemos que agendar una segunda consulta porque pues necesito ver los documentos y ahí ya se les va a cobrar. Entonces, aprovechen la primera consulta que no tiene costo, traigan sus documentos. Si es mucho volumen, tal vez sí les voy a pedir un poquito de tiempo, porque en una consulta no puedo revisar un volumen de documentos efectivamente, o sea, de poder leerlo, analizarlo. Entonces, si hay clientes que me traen documentos, es mucho volumen, y eso trato de hacerlo el fin de semana, porque entre semana aquí en la oficina no se puede. Entonces, simplemente un tiempito, pero que sí los traigan, porque es importante darles una respuesta el día que vienen a su primer cita. Así es, muchas gracias, abogada. Y bueno, yo le quería preguntar, abogada, porque hay mucha gente que llama preguntando si es real. Se ha vuelto de moda un reality show en la televisión que se llama Comprometidos por 90 días, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. la gente cree que a lo mejor esto no es real, tal vez porque lo ven en televisión, pero ¿existe alguna visa en la cual alguien puede traer a su prometido con la intención de casarse? Sí, sí, de hecho es real. El programa es en base a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que la vida real, ¿verdad? Que pasa en el reality, a veces es real, ¿verdad? No tan dramático, pero sí. Mira, la visa de prometido, que es la visa CAM, esta visa, el propósito que tiene es que traer un prometido, ¿sí? Que vive fuera, para que, o sea, entra a Estados Unidos con este tipo de visa con la intención de venir a casarse. Cuando esta visa es aprobada y la persona, o sea, el prometido o la prometida entra a Estados Unidos, ahí empieza a correr estos 90 días, ¿sí? Okay. Dentro de estos 90 días, ellos tienen que casarse y ya después pueden hacer un ajuste de estatus. Ahora, aquí no cualquiera califica para una visa de prometido. Hay que aclarar esto. Los únicos personas que pueden traer prometidos son ciudadanos americanos. Esta visa no aplica para gente que son residentes, ¿sí? Tienes que ser ciudadano americano número 1. Ese es un requisito. El otro requisito que tienen es que tienes que haber visto en persona a tu prometido dentro de los últimos 2 años, ¿verdad? Anteriores a que estás aplicando por la visa. ¿Esto por qué se hace? Porque hay mucho, ahorita con la tecnología, hay mucho online dating, ¿verdad? Se conocen en una aplicación, por ahí están platicando, está la persona aquí, a lo mejor la prometida o el prometido está, no sé, en las Filipinas, y nunca se han visto en persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Inmigración trata de evitar situaciones
que puedan ser fraude, porque hay mucha gente que Sí. utiliza este tipo de aplicaciones precisamente para poder salirse de sus países y que alguien los pueda peticionar. Entonces, tiene que haber este encuentro en persona en algún momento, antes de esos, Ok. o sea, dentro de los 2 años anteriores a aplicar para la visa acá. Con esto del online dating, esto se presta mucho. Hay gente que ha venido aquí a la oficina y ha estado chateando con una persona, haciendo videollamadas con esta persona, ya tienen varios meses y ya se quieren casar y ya vienen a la oficina, ya quieren aplicar para la visa prometido. Digo, no funciona así. Tienes que ir, tienes que viajar y tienes que tener evidencia de que se vieron en persona, ¿sí? Muy bien. Entonces hay mucha gente que utiliza estas aplicaciones, ¿verdad? Para estar con alguien en una relación, pues no califica. Muy bien. Ahora, con respecto a las visas K que nos menciona o las visas de prometidos, ¿cuál es aproximadamente el tiempo de procesamiento que se toma de todo el inicio para que pueda Bueno, estar aquí el prometido? fíjate, anteriormente, y vamos a hablar antes de la pandemia. El problema con la pandemia es que retrasó todas las citas consulares, ¿verdad? Estuvo el consulado cerrado por mucho tiempo. Y ahorita casi toma lo mismo que una visa, perdón, que una petición familiar por Ok. esposa. Entonces, siempre evaluamos este tipo de situaciones. La visa acá funciona parecido a una petición familiar. Son 2 etapas. Hay que hacer la petición, ¿sí? Que es para prometido, y luego hay que hacer su entrevista en el Centro Nacional de Visas, en el Ok. consulado en el consulado americano de tu país. La primera etapa, que es la petición para prometido, ahorita está entre 6 y 8 meses para aprobación y a veces se extiende un poquito más. La visa de esposos, la petición familiar por medio de matrimonio, está más o menos tardándose 8 o 10 meses. Entonces, a veces no es tan sugerible hacer la visa acá, porque con la visa acá, para poder llegar a la residencia de este prometido, tengo que hacer 4 etapas, que viene siendo la petición por prometido, luego la entrevista en el Centro Nacional de Visas. Luego, ya que viaja y se casan, hay que hacer petición familiar y un ajuste de estatus. Entonces ya hicimos 4 pasos. Sí. Antes de la pandemia, este tipo de procesos tardaba 3, 4 meses. Por esa razón era muy preferida para la gente porque ya quería su prometido o prometida en Estados Unidos lo más pronto posible. No importa que era más gasto, no importa que tengo que hacer 4 pasos, pero ya venía más rápido. Ahorita son meses de diferencia lo que se va a tardar en llegar un prometido a lo que se va a tardar en llegar tu esposa o esposo. Entonces, a veces los clientes deciden mejor viajar al país donde está el prometido o la prometida, casarse y mejor aplicar ya directamente para la residencia. Al final de cuentas, vamos a hacer 2 etapas solamente. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Y bueno, ya saben, si ustedes tienen alguna duda sobre este tema de las visas de fiance o de visa K, pues ya saben, si son reales, ¿verdad? Si son No, sí son reales. reales y hay lugares en donde no es factible irse a casar Ok. y no queda de otra. Se va a tardar un poquito más, van a ser 4 etapas, ¿verdad? Una vez que llega el prometido o la prometida, tenemos que proceder a las siguientes 2 etapas, pero no hay forma de que se vayan a casar por política, legalidad, lo complicado que es sacar un permiso para casarse para un extranjero, porque al final del día, el ciudadano americano, ¿sí? Tendría que viajar al país de origen del prometido o prometida, pedir un permiso especial con la Oficina de Relaciones Exteriores para poder contraer matrimonio en ese país. Y hay países que no permiten este tipo de situaciones o lo hacen muy complicado, sacar este permiso, mucha burocracia, se tardan más, entonces no tiene caso, ¿verdad? Okay. Y deciden hacer de todas maneras la visa acá, aunque se tarde un poco, bueno, más o menos lo mismo y tengan que hacer estos 2 pasos extras. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, abogada, tal vez me gustaría platicar con usted un poquito, que usted nos platique más bien, porque yo sé que a lo mejor hay personas que apenas se van subiendo su vehículo, hay personas que a lo mejor apenas se están conectando en esta red social y a lo mejor están diciendo, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Quiénes son ellos? Y bueno, yo sé que ya hemos mencionado que estamos en su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica Lafuente, pero me gustaría, abogada, que usted compartiera algo de usted para que la gente la conozca un poco más.
Ay, bueno, se va a ir el programa como Sí, todo lo algo que puedo cortitito. compartir. No, cortitito, cortitito. Yo soy abogada en México y en Estados Unidos. Tengo la licencia en los dos países. Por esa razón, este programa se llama Cruzando Fronteras. Manejamos no solo casos de inmigración, sino que también a veces hacemos casos internacionales porque tenemos el conocimiento de los dos países. A veces es difícil encontrar a alguien que pueda litigar en los dos países y que entienda el sistema de los dos países. Tenemos clientes que necesitan hacer un proceso inmigratorio y vamos a decir, esta persona está casada todavía en México y nunca se divorció, entonces ahora con su nueva pareja no puede arreglar su proceso inmigratorio porque no se puede casar. Entonces, generalmente la idea es que te casaste en México, te tienes que ir a divorciar a México. Y no necesariamente. Si conoces leyes internacionales, puedes asesorar de una manera más eficiente a tus clientes, que aunque la finalidad es el caso inmigratorio, pero tenemos conocimiento de leyes familiares también, que esto viene siempre muy pegado de inmigración, porque hacemos nosotros más que nada inmigración basada en familia. Entonces podemos asesorarlos también de esa manera para resolver cosas familiares con la finalidad de atender su caso inmigratorio. Muchas gracias. Y bueno, entonces si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, no solamente a lo mejor de inmigración, sino a lo mejor también de casos de familia relacionado en México, puede llamar y hacer su pregunta o pueden también dejárnoslo aquí en los comentarios de la transmisión de Facebook y aquí con mucho gusto la abogada Verónica Lafuente se los va a responder Claro que todas sí. sus dudas. No tienen que decir su nombre si llaman y tampoco vamos a leer su nombre aquí al aire. Los números de teléfono aquí en el estudio son 210-270-7500, 210-270-7500. Llámenos y háganos ahí sus preguntas. Abogada, continuamos con un poquito más de información y es acerca de los Military Parole in Place o paroles militares, como lo llamamos también, que hay gente que puede calificar para algún beneficio por al medio de algún familiar que sea militar. Cuéntenos un poquito Sí, acerca de las esto. parolas militares son muy, muy importantes para gente que entró ilegalmente o por alguna razón no es elegible para hacer un ajuste de estatus. El ajuste de estatus significa arreglar todo mi proceso inmigratorio dentro de Estados Unidos sin salir, Muy ¿verdad? bien. Aquí es cuando vienen a ayudarnos estas parolas militares. Ahorita voy a explicar los requisitos y qué significa. Pero para la gente que está por ahí, que está en esta situación, que tiene un familiar, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, un hijo, tu esposo, o si eres menor de edad, uno de tus papás, que esté en las Fuerzas Armadas en cualquier rama. No tiene que ser, o sea, puede ser el Navy, puede ser en Coast Guard, puede ser en cualquiera rama de los militares, puedes calificar para esta parola militar. Hay gente que, por ejemplo, llegó a Estados Unidos ilegalmente. Automáticamente no eres elegible para ajustar estatus. Si logramos una parola militar, el efecto que tiene ante inmigración es que eres admitido a Estados Unidos, hace las veces que si hubieras entrado con una visa. Me explico. Y eso ya te da elegibilidad de que tu familiar ciudadano americano ahora sí te peticione y puedas arreglar aquí adentro. Hay gente, por ejemplo, que ya no califica para otro tipo de beneficio, es inadmisible o sea, ya no va a poder hacer un ajuste o no puede hacer su proceso consular, pero tiene un familiar que está en los militares, ¿verdad? Esto también le da la oportunidad de tener un permiso de trabajo, de estar renovando su parola militar y estar en Estados Unidos de manera legal. Tiene sus limitaciones mientras no hagas tu ajuste, mientras no puedas pasar a esa etapa de tu residencia, al menos estás bien en Estados Unidos, no puedes viajar con la parola militar, pero sí puede ser el camino para tu residencia. Ahora, ¿quién califica? Ya lo platicamos, lo mencioné rápidamente. Hijos, aquí no importa qué edad tengan, porque también hay esta confusión. A veces dicen, es que mi hijo sí está en los militares, pero apenas tiene 18 años. No importa. Aquí es que no estamos hablando de una petición. Los 21 años aplican para cuando mi hijo me va a pedir, me va a hacer una petición familiar. Esto es diferente. Aquí si tu hijo está con los militares, ya está enrolado con los militares, puede aplicar para que saques una parola militar.
y lo estés renovando, y ya que tu hijo cumpla 21, ahora sí hacemos un ajuste, ¿verdad? Esto es estratégicamente. Ahora, hay gente que siempre pregunta, bueno, es que yo estoy casado, pero ya es veterano, ya no está con los militares. También califican, siempre y cuando un veterano lo hayan, que haya salido de las Fuerzas Armadas honorablemente. Hay gente que sale sin, o sea, le ponen ahí que no fue honorable, ellos no, inmigración no lo va a aprobar, ¿sí? Tiene que ser que haya sido honorablemente, ¿cómo se diría? Que se separó, ¿verdad? Sí. Separado honorablemente. Y aquí no importa si es si tiene muchos años de veterano, simplemente es que hay que checar la hoja donde a ellos les dan su separación, que diga ahí que fue honorablemente. Esposos que estén en esta situación califican, padres de muchachos que están enrolados también. Aquí también aplica esto, si cumplieron, a lo mejor se enrolaron y estuvieron un periodo de tiempo corto y por alguna razón los separan, porque a veces muchachos que están jóvenes se enrolan con los militares y llega un choque, ¿verdad? De que no se adaptan, pero no es por mala conducta, a veces es algo psicológico, a veces simplemente no pueden y les hacen esta separación prematura, honorablemente, aún califican, aún aunque no hayan completado su periodo, que no lo hayan cumplido. Generalmente el primer periodo son 4 años. Si un militar tiene hijos menores de 21 años o un veterano tiene hijos menores de 21 años que son ilegales, también califican para una parola militar. Muchas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que aún están conectándose ahorita y a lo mejor dicen que ¿de quién están hablando? Estamos en su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Y si tú tienes alguna duda o pregunta, puedes llamarnos al 210-270-7500, 210-270-7500. Puedes llamar y hacer tu pregunta. También si estás viéndonos a través de las redes sociales, también a través de ahí puedes dejar su pregunta. No vamos a decir su nombre al aire y usted no lo tiene que decir tampoco al aire para más confidencialidad. Así es. Ahora hay muchas personas que tienen miedo de hacer una consulta con un abogado porque piensan que en automático ya ICE va a tener mis récords, inmigración tiene mis récords. ¿Qué les diría a esas personas que no se animan por miedo a tener una entrevista con un abogado? Miren, un abogado no tiene relación directa con oficiales de ICE, ni con un juez de inmigración, ni con agentes de el Departamento de Seguridad Nacional. Nosotros no somos el gobierno. Un abogado está aquí para poder ayudarlos, para poder checar su situación y dar una mejor estrategia, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo, tienen que venir a resolver sus dudas. Lo que se platique con la abogada es confidencial y no sale de la oficina del abogado. Muchas gracias, abogada. Así que ya saben, si ustedes quieren llamar también para hacer una consulta con la abogada, pueden llamarnos al 210-277-0251, 210-277-0251 y los va a atender la abogada personalmente, ¿verdad? Sí. No sé, Jonathan, ¿tenemos una llamada? Ok, a ver. Díganos su pregunta. Buenos días, mire, tengo esta pregunta, ya la tengo como, la he sabido, pero estaba escuchando su plática con la persona, ¿verdad?, que está ahí. Ajá. Me encanta la amenidad con la que habla y con la que explica. Muchas gracias. Y entonces me animé, ¿sabe? Tengo desde el 2009 que me hice ciudadana para aplicar por un hijo. Ajá. Y pues inmediatamente me mandaron el recibo de que recibieron el dinero y enseguida una carta de aceptación. Pero eso ya hace del 2009. ¿Así tardan? Sí, ¿su hijo es mayor de edad? Sí, y es casado también. Sí, mire, depende qué categoría es en la que se está aplicando. En este caso, como su hijo es casado y usted es ciudadana americana, él está bajo una categoría que se llama F4. Aquí hay una fila muy larga. Ahorita están, creo que en el 2001, es la que está ahorita vigente. Ustedes hagan de cuenta que el 2009 es como el numerito que tienen una fila. El 2009 la meten a una fila y hay que estar avanzando, ¿verdad? De acuerdo al calendario del Centro Nacional de Visas.
Ahorita, como le decía, van más o menos en el 2001, si mal no recuerdo. Entonces, le falta un poquito de tiempo. Hay que tener paciencia porque no es lo mismo pedir a familiares, por ejemplo, esposos, hijos menores de edad, a pedir hijos mayores de edad y que aparte están casados. Entonces, ya falta poco. Estas fechas o filas que existen por categoría no siempre van cronológicamente con nuestro calendario. A veces ellos avanzan más rápido, a veces avanzan más lento. Entonces hay que estar al pendiente del boletín de visas para ver en qué van ahorita. Pero tentativamente, si lo hacemos cronológicamente con nuestro calendario, son 8 años. Tal vez para él todavía le falte ese tiempo. Entonces, no se desespere, es normal. No se alarme porque se está llevando tiempo. Las filas así están ahorita, están tardadas. Ya bueno, quería cerciorarme por otra parte porque, ¿sabe? Me desespero ahorita que estaba hablando de los que se casan en el extranjero, ¿verdad? Y que rápido digo, ay, Padre Santo, mi hijo, es larga la historia, está aplicado desde que tenía 8 años, tiene 50. Habría que ver, con ese caso, yo creo que sí hay que verlo un poco más detenido para ver documentos. Por el tiempo que me está manejando, probablemente hay algo ahí que no se hizo correctamente o se pasó la fecha. Si quiere, podemos ver documentos que tenga de su otro hijo para ver en qué situación está. Aleluya. Ah, Santo Padre. Bueno, que está ahora ahí. Dios la bendiga. Muchísimas gracias a usted también y con toda confianza llame a mi oficina, la consulta no tiene costo, traiga los documentos, los revisamos y ya le puedo dar una mejor, como decir, imagen de lo que está pasando realmente. Voy a decir a mi nuera que reúna, ¿verdad? Los documentos porque ya había agarrado una abogada que la agarró ahí porque agarró en el celular y se embarcó con ella y les estafaron. Les quitó el dinero. Ah, caray. Bueno, mire, coméntele que mire, la consulta no tiene costo y le checamos los documentos para ver qué procede. Si ella no está aquí en Estados Unidos, lo podemos hacer por una videollamada, no hay ningún problema, o por teléfono. Pero sí, esos casos sí me gusta un poquito más verlos detenidamente para poder decirle con certeza qué es lo que está pasando. ¿Ok? Gracias por hacer su llamada y los invitamos a que si tienen alguna duda, aunque no sea del tema, les hemos dicho, ¿verdad? Pueden llamar y hacernos la pregunta aquí al aire. No tienen que decir su nombre. Los teléfonos en cabina es el 210-270-7500, 210-270-7500. Y el de la oficina es el 210-277-0251. También pueden llamar aquí a hacer preguntas. No les vamos a contestar al aire porque las muchachas de recepción no están aquí con nosotros ahorita, pero nos hacen llegar su pregunta y ya se le contesta más tarde por teléfono. Así es. Muchísimas gracias, abogado, también por esa respuesta que nos dio. Y hay personas que están esperando por las peticiones, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de los boletines de visas y los tiempos de espera, ¿verdad? Para cada uno de ellos. La gente está desesperada porque hay muchos hermanos. Esto es la gran mayoría. En los hermanos es donde se ha visto muchísimo rezago. Hace 3, 4 años no estaba tan larga la fila. Había 8, 10 años de espera, no era tanto. Ahorita estamos, dependiendo también el país, pero en el que siempre nos enfocamos, obviamente, pues México, ¿verdad? Porque estamos aquí de vecinos. Ahorita ya hay 22 años de espera y la gente dice, pero es que no estaba tanto. Cuando apliqué por mi hermano me dijeron que iban a ser 10 años. Pues sí, las fechas de prioridad, este boletín de visas, como les comentaba, se extiende y se acorta de acuerdo a los tiempos de inmigración, no van a los tiempos de nosotros cronológicamente. Entonces, siempre hay que estar al pendiente. Hay una manera de checar en una página de internet. Cuando viene la gente y tiene este tipo de dudas, yo le enseño. Mire, vaya a esta página y esta es su categoría, vaya a la segunda gráfica, porque es la manera en que ellos van a confiar más porque ellos lo van a ver con sus propios ojos. ¿Okay? Así es, muchísimas gracias. Y creo que tenemos una llamada, ¿verdad? Buenos días, díganos su pregunta. Buenos días, quiero hacerle una pregunta a la abogada. Yo fui en diciembre 3 a Las Huellas para que me mandaran mi tarjeta de residencia y hasta ahorita no me han mandado nada. ¿Qué tipo de caso está haciendo, señora? ¿Un ajuste?
No, nomás renovar mi tarjeta de residencia. Ay, señora, estas están tardando bastante. Le debió haber llegado una extensión cuando se mandó la aplicación de su renovación. No sé si sí le llegó. Pues me llegó el papel, es donde paga uno y todo eso, unos papeles se lo doy a la ¿No persona. le llegó una hoja así verdecita, más gruesa? Bueno, necesito fijarme, pero ya hablé con la persona que me ayudó, me dijo que sí, que se está tardando mucho, la abogada me dijo. Sí, pero cuando se manda una renovación de residencia, por el mismo hecho de que se está tardando muchísimo, Inmigración manda una extensión en forma de papel. Es un papel como las aprobaciones, que es así la verdecita, que trae la Estatua de la Libertad. Esa es una extensión automática de su residencia, que hace las veces de la residencia, pero en papel. Entonces, con esa usted sigue viajando, con esa usted sigue sacando su licencia a manejar, o sea, es como si fuera su residencia válida por otro año más. Ah, Ujú. yo no quise salir para México porque me dijeron que a lo mejor no podía regresar para atrás. Y Lleva esa hoja verde, sí, señora. La hoja verde es una extensión y es una validez. Hace las veces de una mica válida. Entonces usted puede viajar, pero necesita asegurarse que sí tenga esa extensión. Donde viene que le llegó el recibo, donde dice cuánto pagó, ahí debería haber sido una verde. Si no le llegó a usted, seguramente le llegó a su abogada. Entonces pregunte, porque probablemente tengan por ahí su extensión. Ah, bueno, gracias, abogada, Dios la bendiga. Que esté muy bien, buenos días. Ok, por ahí tenemos otra llamada. Sí, buenos días. Sí, buenos días, abogada. ¿Cómo está? Bien, mi pregunta es, yo no tengo un permiso de trabajo, pero tengo mi caso de inmigración, tengo corte hasta el otro año. Mi pregunta es, ¿yo puedo viajar a otro estado en avión o tengo un problema? No sé. Mire, si usted tiene un pasaporte válido de su país y tiene su hoja donde dice cuándo es su siguiente corte, sí puede viajar, señor. Porque el pasaporte le va a dar la facilidad de viajar nacionalmente. No puede salir de Estados Unidos, pero sí puede viajar por estados. Ya en caso de que, por ejemplo, un oficial de inmigración lo cuestione, usted va a traer su hoja de que usted tiene corte. Entonces, con eso ya no lo van a detener porque usted tiene que presentarse a su corte. En caso de que le lleguen a cuestionar, para eso es que lleve su hoja donde dice su siguiente audiencia. Ok, abogada, y mi corte, pues, me programaron para el otro año, pero no, solo me avisaron por teléfono, no me mandaron la hoja. Sí, lo Si puedo. le están diciendo por teléfono, señora, a lo mejor no es una audiencia con el juez. Lo que hace ICE es que supervisa que las personas que dejaron salir estén disponibles y les hacen estos chequeos por teléfono. Probablemente usted está comunicándose con ICE, no con la Corte de Inmigración. Entonces, aparte del ICE, yo me presento con ICE y aparte, tengo corte hasta el otro año, pero se tenía este año, pero me programaron al otro año, me avisaron solo por teléfono. O sea, usted llamó al centro automatizado de la corte para encontrar su fecha de corte. Correcto. Ok. Y no le llegó a usted la hoja. No me llegó aviso, no que yo ya. Okay. Yo ¿Usted tiene abogado, señor? ¿Qué mande? ¿Tiene abogado? Sí. Bueno, pídale una copia a su abogado, porque cuando haya abogado de por medio, las noticias no le van a llegar a usted, le llegan a su abogado. Entonces usted puede ir a recoger una copia de su siguiente audiencia con su abogado. Ok, excelente. Okay. Ándele. Que tenga buen día. Muchas gracias, abogada. Y sabe que me gusta cuando la gente llama y pregunta, porque muchas veces hacen la pregunta que alguien estaba en su casa queriendo hacer. Sí, qué bueno que y la qué hizo bueno que alguien alguien la hizo, ¿verdad? Entonces llame y a lo mejor 2 personas se les aclara su duda. Sí, y fíjate que esto es algo que a veces es un poquito frustrante porque mira, este señor, por ejemplo, tiene abogado, pero tiene que llamar él para buscar su siguiente cita, ¿verdad? No se le ha notificado, no se le ha dado copia de su audiencia.
Estas cosas sí es responsabilidad de nosotros como abogados, al menos mantener al cliente al tanto. Al menos decirle, mira, te cambiaron la corte, va a ser tal día, si ocupas una copia, ven por ella, ¿verdad? Ya si el cliente decide que no la necesita, pues no hay ningún problema, para eso está la representación, ¿verdad? Todo nos llega a nosotros a la oficina, pero a veces ves esta falta de comunicación impresionante, Así que es. no se les avisa, no se les dice. Nosotros tenemos la póliza interna de que le llegue copia a los clientes de todo lo que nos llega a nosotros. A veces les llega primero a ellos que a nosotros, porque les llegó el fin de semana y a nosotros apenas checamos el P.O. Box hasta el lunes, pero es importante que los clientes estén al tanto de sus propios casos, enseñarles cómo checar su caso en la página de inmigración. Porque a veces dice, es que nadie me había enseñado eso. Digo, es que es más fácil que usted lo vea con sus propios ojos, ¿verdad? De que cómo va el caso, tanto con el Departamento de Seguridad Nacional como con la Corte de Inmigración. Todo está por internet, hay portales que es acceso público, no necesita ser abogado para poder accederlos y yo creo que es importante enseñarle a los clientes y educarlos para que ellos también estén al tanto de sus casos. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que están escuchándonos y tienen alguna duda, todavía pueden hacer llamadas. Tenemos unos minutos más. Pueden comunicarse al 210-270-7500, 210-270-7500, o también pueden llamar a la oficina de aquí de la abogada Verónica de la Fuente, MEX USA Law Firm, y es al teléfono 210-277-0251, 210-277-0251. Muy bien, ahora sí lo dijo bien. Ahora, fíjese que hay un tema que mucha gente quiere saber y bueno, a veces lo mencionan sobre los permisos de viaje y obviamente se refieren a permisos para salir de Estados Unidos. ¿Quiénes pueden calificar? Yo sé que a lo mejor hay diferentes tipos de permisos, pero ¿quiénes pueden pedir permiso y cuál es el tiempo de espera? Porque hay gente que quiere un permiso y lo quiere ya. Entonces, Sí. ¿cómo funcionan Miren, los permisos? Estos permisos por adelantado, le llaman advance parole, es una parola por adelantado. A ver, tenemos una llamada. Antes de entrar en tema, voy a contestar esta llamada. Sí, buenos días. Buenos días, abogada. Dios le bendiga. ¿Cuál? Tengo una pregunta. Sí, dígame. Yo acabo de recibir mi visa U, pero dentro de la visa U estaban mis dos hijos. Eran menores de edad en ese momento. Me dijeron que iban a llegar el permiso mío junto con el de ellos. Yo ya recibí el mío y no llegó el de ellos. ¿Qué edad tienen ahora sus hijos? Ahorita tienen 25 y 21. La visa U realmente cuando entró y que entraron ellos como derivados, inmigración lo va a tomar con la edad que entraron. Entonces ellos deberían ser elegibles también. Ahí sí necesitaría ver los documentos, señora, porque a veces cuando se aprueba la visa U para el aplicante principal, a veces hay que pedir que se apruebe o que se manden las hojas también o los permisos de trabajo de los derivados y eso se hace por separado. Depende su abogado cómo lo hizo, probablemente mandó el principal, pero no automáticamente llegan los derivados. Necesitaríamos ver qué se mandó, pero sus hijos sí siguen calificando porque ellos eran derivados al tiempo en que pasó la actividad criminal. Entonces, el hecho de que cumplan 21 y que ya sean mayores de edad no los hace inelegibles. Ellos siguen protegidos por la visa U. Entonces, no se necesita a lo mejor, si tiene ahorita todavía su abogado, sentarse a platicar del por qué no llegaron los permisos de ellos y metieron también sus aplicaciones, ¿verdad? Porque probablemente no se metieron. A la hora de que, porque me dijeron que en como 2 años y medio más o menos ya puedo meter la residencia. Son 3 años que tiene que estar en estatus de visa U y a los 3 años usted ya es elegible para hacer un ajuste de estatus, ¿verdad? No menos de 3 años. Si lo manda a 2 años y medio, inmigración lo va a rechazar porque la ley dice que tiene que ser 3 años. Entonces, inmigración tiene que recibir el paquete al 3er año, no antes. Bueno, pues muchas gracias que me dice eso. Pensé que eran los 2 años y medio. A los 2 años y medio puede empezar a prepararlo, pero no quiere decir que se puede mandar. Es muy prematuro para hacer el ajuste 6 meses, ¿verdad? Yo le calculo un mes antes de que sea su 3er aniversario, ya está en condiciones de hacer preparativos para que se envíe en su 3er aniversario.
Está muy bien, muchísima. Y en eso también caben mis hijos, ¿verdad? Sí, sí. Si ellos tienen su hoja donde dice que también se les aprobó su visa U, ellos también califican para hacer su ajuste. Muchísimas gracias, abogada. Que esté muy bien. Bonito día. Sí, fíjate que a veces nos comentan los clientes, dicen, no, pues es que me dijeron que puedo mandar la renovación de la residencia 180 días antes y vienen mucho antes de los 180 días y a veces no entienden de que inmigración dice, no, es que es de aquí y reducir el tiempo, no más de ese tiempo, ¿verdad? Es dentro de, o sea, día 179, 178. No podemos adelantar los tiempos. A veces la gente viene y dice, bueno, de una vez empezar y para cuando ya esté listo. Tampoco es conveniente porque cuando se hace con tanta anterioridad, a veces inmigración nos cambia las formas. A veces nos cambia la póliza, a veces ahora están pidiendo otro tipo de requerimientos. Entonces, inmigración es cambiante, las pólizas son cambiantes. Nunca hay que hacer algo con tanto tiempo de anticipación, ¿verdad? Obviamente hay un tiempo de preparación, como en el caso de la señora, hay que hacer un ajuste de estatus en base a su visa U, pero un ajuste de estatus no va a tardar más de un mes de preparación. Entonces, no hay necesidad que sean 6 meses con anterioridad. Muy bien, muchas gracias, abogada. Y abogada, y ahora sí ya estamos llegando al tiempo donde se nos acaba el programa. Siempre nos llaman al final, ¿verdad? Llámenos desde antes, llámenos desde antes, pero nos dio mucho gusto poder platicar con ustedes, llevar esta información. Abogada, ¿algo que les quiera decir a las personas? Pues nada más que sintonicen todos los viernes este programa. Estamos hablando de cosas muy interesantes. Como vemos, la comunidad tiene preguntas y a veces es el miedo de hablar, de que su nombre salga por ahí en las redes sociales. Entonces, estamos tratando de abarcar temas que creemos que son importantes y que no se habla mucho en los programas de inmigración. Probablemente algo les va a ayudar y si no le ayuda a usted, a lo mejor le ayuda a su vecino. Así que siempre comparte este programa y háganos preguntas, ya sea por el Messenger, que no va a salir al aire, y también sugiéranos qué quieren saber. Hay temas que son tabús, ¿verdad? Que no se hablan. Aquí los vamos a hablar, aquí no tenemos miedo de decir las cosas como son y nos encanta que nos sugieran temas. Así es. Y bueno, pues este fue su programa Cruzando Fronteras con la abogada Verónica Lafuente. Fue un placer, abogada, estar con usted aquí el día de hoy. No, hombre, un gustazo como siempre. Nos encanta estar aquí en las cámaras con la comunidad y nos vemos el próximo viernes en punto a las 10 de la mañana. Así es, hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Estamos dispuestos para ayudarte en tu caso de inmigración. Llama ahora para recibir tu consulta gratis. 210-277-0251. 210-277-0251. Estuviste escuchando a la abogada Verónica de la Fuente, la abogada que cruza fronteras, del despacho legal Mex USA Law Firm. This is 92.5 FM, K22 3Z3, Atkins, Texas. Stop recording. Ya. Y se supone que se guarda en su computadora. Okay, te lo voy a checar.